Postula al programa BCI Startups, una iniciativa de BCI Labs que, a través de una convocatoria abierta, busca a las mejores fintechs o startups que con soluciones disruptivas puedan resolver desafíos para convertirse en potenciales partners del Banco BCI. Entra ahora a bcilabs.cl y sé parte de este proyecto. Y ya estamos de vuelta en Comunidad FinTech con nuestro invitado, don Pedro Segers Vial, quien es Chief Product Owner API Program en BCI. Muy bienvenido, Pedro. Gracias por estar con nosotros hoy día. Muchas gracias, Juan Pablo, por la invitación. Un gusto. Igualmente, Pedro. Vamos a contar que Pedro lleva una larga trayectoria en BCI, ha pasado por varios lugares, siempre relacionado al tema tecnológico y digital. Él es ingeniero comercial de la Universidad de Chile y tiene experiencia en la industria financiera, foco en el diseño y desarrollo de productos y servicios digitales, especialista en metodologías de innovación, experimentación, prototipado y diseño para aportar a equipos ágiles, multidisciplinarios con la estrategia y táctica para crear y traccionar un nuevo producto digital. ¿Cómo estuvo eso, Pedro? ¿Todo bien? Impecable, muy bien. Buenísimo. Y hoy día vamos a hablar con Pedro, vamos a tener el agrado de hablar con él sobre algo que nos ha interesado mucho en este programa, que es una de las patitas vertebrales de Comunidad FinTech, que tiene que ver con el Open Banking y cómo se integran los datos para el beneficio del cliente. Ese es nuestro título del programa hoy día, Open Banking, integrando datos para el beneficio del cliente. Entonces, ¿cómo parte, Pedro, esta iniciativa o dónde la ves partir tú, esta iniciativa dentro de BCI? Mira, yo creo que todo esto parte el año 2019 desde el Laboratorio de Innovación del banco, en donde esta mega tendencia que hoy día el Open Banking, en ese momento, 3 años atrás, era quizá un poco menos conocido, pero sí se vislumbraba que afuera, en Estados Unidos y en Europa, donde van 5 años o 10 años adelantados un poco a lo que es la realidad latinoamericana, era algo que iba un poco a cambiar la forma de interactuar con los datos, ¿verdad? Cómo los clientes pueden interactuar con los datos y, como tú decías antes, el título de la canción es cómo eso les da un beneficio finalmente al cliente, ¿verdad? Que es como el core del Open Banking, el corazón, que es que cómo los clientes acceden a mejores soluciones a través de esta tendencia del Open Banking. Y lo que partimos haciendo en ese minuto fue el primer API Market de Chile que saca a nivel bancario, que era un poco testear, todavía a nivel súper eh, como experimental, cuánta atracción generaba en el ecosistema este mundo de las APIs y la lógica del Open Banking. Entonces, yo diría que el 2019 parte todo con un primer producto, que fue el primer producto que sacamos, ¿verdad? Y que sigue vigente, que tenía mucha relación con el concepto de finanzas embebidas, ¿ya? O esta lógica bueno, el Open Banking es un mundo entero y parte de eso tiene que ver con desplegar productos del banco en canales de terceros. Entonces, el primer producto que se lanzó consistía en que, entendiendo las necesidades del cliente, cuando alguien quiere buscar un crédito hipotecario, parte la búsqueda desde la inmobiliaria, ¿verdad? O desde el corredor de propiedad. Entonces, ahí es donde uno está buscando, en el fondo, bueno, quiero comprarme un departamento, una casa con 2 dormitorios, con un baño. Entonces, justo ese era el momento donde el banco tenía que desplegar la oferta de simulación hipotecaria y de preaprobación comercial para estar donde el cliente necesitaba. Entonces, eso era un ejemplo, conectándolo con lo que tú mencionabas al comienzo, Juan Pablo, de, bueno, entender al cliente y entregarle un servicio y una oferta disruptiva que le hacía mucho más fácil la vida, ¿verdad? Cuando necesitaba tener una aprobación comercial de un crédito hipotecario, estaba el BCI presente para acompañarlo en ese proceso, ¿cierto? Y eso hoy día está súper maduro, un producto que ya se encuentra desplegado en más de 100 inmobiliarias en Chile. Así que yo diría que todo comienza en eso, ¿eh? Como entendiendo un poco desde las finanzas embebidas y cómo le podría eso facilitar la vida a los clientes. Buenísimo. Ahora, una cuestión interesante, Pedro, es cómo el BCI se adelanta un poco a su época, porque precisamente muchas de las conversaciones que hemos tenido acá en Comunidad FinTech tienen que ver con cómo la ley FinTech va a hacer que esto acelere y que el Open Banking, la banca abierta,
que el dueño de los datos es el mismo cliente y él pueda disponer de esa información, BCI ya hace unos años atrás, el 2019 que comentabas tú, ya estaba viendo esta tendencia y ya se pudo adelantar un poco a la época. Sí, ahí efectivamente, bueno, el BCI siempre ha tenido un espíritu bien colaborativo en general con el ecosistema fintech y startup nacional. Entonces, era súper natural empezar a explorar esa beta del Open Banking en ese minuto, porque ya había un bagaje de, bueno, hackathon, Demo Day, etcétera, una serie de iniciativas que se trabajaron en conjunto con las fintechs. Entonces, yo te diría que fue súper bueno el feedback de ese momento desde los mismos desarrolladores o desde las mismas fintechs, ¿ah? Como que fueron ellos los que nos fueron también guiando en el camino de cuáles eran los productos y qué empezaban a necesitar. Eh, a modo de ejemplo, otro de los productos que ya también lleva un par de años tenía que ver con un problema que es súper transversal en la industria, en particular del mundo de las pymes y de las empresas, ¿ah? Porque no olvidar que el Open Banking no es solamente de personas naturales, sino que también abarca a todas las que son las personas jurídicas. Y hay un problema que en el fondo tiene que ver con la conciliación bancaria, ¿cierto? Uno sabe que cuando uno recibe en el fondo muchos pagos de distinto y tiene que después conciliar eso con la factura, había una necesidad ahí súper latente de resolver eso vía API, ¿verdad? O vía Open Banking. Y ahí también creamos nosotros un producto, de nuevo, que estaba súper enfocado en resolver un problema real, ¿cierto? Entonces, era que le dieron beneficio instantáneo al cliente, en donde el cliente, ¿verdad?, comparte esos movimientos en tiempo real a su sistema y con eso pueden hacer una conciliación automática de estos pagos versus las facturas que emiten y reciben. Entonces, yo diría que fue el mismo ecosistema en general y la misma relación con las fintech y startups que nos fueron permitiendo resolver problemas reales, ¿verdad? Que creo que era el objetivo principal. Muy bien, Pedro. Hemos ido avanzando un poquito en la conversación, pero siempre hay cosas que van quedando y a nosotros lo que nos gusta en Comunidad FinTech es explicar un poquito en simple lo que significa, ¿cierto? Cuando hablamos de Open Banking, de esta banca abierta, naturalmente relacionamos con la API. ¿Podrías explicar qué significa en simple una API, cómo funciona, cómo se crea, cuál es la relación con la contraparte, etcétera? Sí. Mira, la forma, yo diría, más fácil de explicar esto, hay que verlo como un enchufe, ¿cierto? Un enchufe entre dos partes, entre dos servicios, ¿verdad? Entonces, esto permite que un banco, ¿verdad?, pueda, a través de esta API, que este enchufe, pueda exponer servicios, o sea, perdón, datos hacia un tercero de manera segura, confiable y autorizada, ¿cierto? Entonces, yo como cliente, y también es viceversa, ¿cierto? No solamente desde los bancos hacia los fintechs, sino que viceversa también, ¿cierto? Y si yo quiero pasar datos de forma rápida, confiable, pero siempre con los estándares de seguridad, las APIs es como este enchufe o este mecanismo que se ha usado en general en todo este mundo, en otros países, es la forma estándar en que estos datos viajen y yo como cliente siempre soy el que decide qué datos y a quién se los voy a entregar para qué objetivo, ¿cierto? Entonces, la API es como, en el fondo, una pieza de software que es un enchufe que permite generar estos traspasos de información siempre de manera segura, que es como yo diría lo principal. Tiene muchas características, pero lo principal es que es en un entorno acotado, de manera segura y de manera confiable. Perfecto. Entonces, repasamos también, Pedro, que esto partió con el tema hipotecario, ¿cierto? Derivó en esta otra necesidad que también nos comentabas, que salió desde el mundo de la fintech. ¿Y cómo siguió evolucionando eso, Pedro, en adelante? Sí. Yo diría que una de las cosas que nos dimos cuenta es que así como estaba esta lógica de, bueno, esta API hipotecaria o este widget hipotecario que le llamamos, juega un rol mucho más trascendente cuando está presente en las inmobiliarias, ¿ah? Que es donde los clientes van a buscar una propiedad. Lo mismo ocurre con otros productos del banco. Entonces, por ejemplo, cuando uno quiere comprarse un auto o una moto, lo más probable es que ahí uno se dé cuenta, chuta, ¿y qué pasa si es que yo simulo a ver si tengo una oferta de un crédito de consumo? Entonces también está la misma lógica para, así como está el crédito hipotecario, con el crédito de consumo, ¿verdad? Que cuando yo tengo la necesidad latente de, mira, me estoy comprando una moto que vale X y estoy viendo en el fondo en la página de una automotora,
ahí aparece este banco como invisible que le llaman, algunos le han llamado banco ubicuo, que en el fondo aparece justo en el momento perfecto, porque ahí es donde el cliente tiene como el momento y se da cuenta, el awareness, yo podría necesitar esta plata y en vez de tener que llamar a mi ejecutivo, o en vez de tener que meterme a la página web o a la app, lo tengo en línea, ¿verdad? Lo tengo absolutamente en línea. Y así con distintos productos pasa un poco lo mismo. Ahora estamos sacando un nuevo producto que tiene que ver con el seguro de auto, ¿ya? Entonces, el seguro de auto probablemente el momento más latente donde uno necesita el seguro de auto es cuando uno va a buscar el auto y lo quiere sacar asegurado. Entonces, la gracia de todas estas APIs o de todo este Open Banking en esta beta, ¿verdad? Que tiene que ver con finanzas embebidas, tiene que ver con llevar el producto, los productos del banco hacia estos nuevos canales, que es donde los clientes realmente están y donde necesitan que el banco aparezca justo en el momento para ofrecerle este tipo de soluciones. Así que ha ido evolucionando un poco, Juan Pablo, en esa línea de robustecer esta relación con el ecosistema, te diría yo. Y Pedro, y eso te iba a preguntar, ¿cómo funciona un poco esto en la práctica? Por ejemplo, cuando yo voy a una inmobiliaria, estoy interesado en comprarme un departamento, una casa, y ahí entonces la inmobiliaria tiene esta conexión probablemente con BCI, ¿cierto? A través de la API. Y generaría, por ejemplo, en el caso de la inmobiliaria, si es que yo soy sujeto de crédito, como para que el BCI me dé un crédito hipotecario, y cuáles serían las características de ese crédito hipotecario. Eso se da solo en el lugar donde yo soy cliente del BCI. Si yo no fuera cliente del BCI, ¿podría hacer esa cotización inmobiliaria de moto o de auto, como decías tú, de seguro? Sí, sí, efectivamente. Una de las ventajas es que justamente es abierto, o sea, está pensado para un cliente actual del banco y así como un no cliente, porque son pasos previos. Probablemente el curso de un crédito hipotecario toma mucho más tiempo, pero el ya ofrecerle una preaprobación comercial o una aprobación comercial a alguien que está vitrineando le genera una seguridad de decir, bueno, vale la pena avanzar en el proceso. Entonces, eh, complementando lo que tú decías, efectivamente acá estos productos de finanzas embebidas tienen la lógica de ser como B2B2C, ¿cierto? Entonces, el cliente que integra estas soluciones es siempre una plataforma web, una inmobiliaria, una automotora o distintas plataformas que le interese robustecer su propuesta de valor con estos productos que ofrece el banco a través de la B-Market. Ahora, el que consume finalmente el producto es el cliente final, ¿verdad? Esta persona que está interesada en simular un crédito de consumo, un hipotecario, o cursar, ¿verdad?, estos productos, interactuar con el banco en el ecosistema. Yo diría que esa es como la cadena, en el fondo, participan esos tres actores. Ahora, ¿cómo resuelven el problema de, porque finalmente el saber qué características tiene un hipotecario tuyo o qué características tiene un seguro que yo te pueda dar, tiene que ver con el nivel de riesgo que pueda tener el cliente? Me imagino que un cliente que ya es cliente del banco SI, ya ustedes ya tienen cierta información como poder darle alguna información un poco más fina con respecto a su perfil. ¿Cómo funciona con un cliente que no es cliente del banco y hacen esta consulta? Claro, ahí es un súper buen punto, porque, bueno, todo esto va creciendo igual con el tiempo y se pueden otorgar experiencias punto a punta, ¿verdad? O sea, la idea sería que este, este cliente, ¿verdad? O este no cliente pueda partir el proceso y terminarlo afuera, en el ecosistema. Eso a nivel de visión. Pero como tú bien mencionas, eso requiere una serie de filtros todavía internos que en el fondo, bueno, estiran un poco el proceso, pero lo principal es que el banco aparezca al menos en la primera parte del proceso en el ecosistema, ¿cierto? Entendiendo que probablemente el cliente, bueno, cuando quiera comprarse esa moto, ya sabe que el banco le puede prestar, por ejemplo, 5 millones de pesos. Entonces, eso es o tiene al menos esa preaprobación. Entonces, eso ya es un súper buen indicador a después partir el proceso, entrar a la página web y cursarlo desde ahí. Entonces, si bien el proceso puede ser end-to-end, la aspiración, hoy día igual genera muchísimo valor y los clientes nos lo dicen al momento de, bueno, de resolver parte de la necesidad desde el ecosistema. Ahí, Juan Pablo, quería comentarte otro caso que también es súper interesante, que tiene que ver con una alianza que se hizo con Despegar, ¿verdad? Que en el fondo lo que estamos permitiendo nosotros es que un cliente del banco entre a un sitio de Despegar, ¿verdad? Que está brandeado BCI, y ahí puede encontrar descuentos exclusivos por ser cliente del banco y por pagar con tarjetas de crédito BCI. Entonces, esa experiencia que este cliente puede tener en el ecosistema en Despegar es súper llamativo porque
llega para esa página solamente los que son clientes del banco, y eso requiere pasar por un mecanismo de autenticación. Entonces, sin entrar mucho en la parte técnica, que por debajo hay APIs que permiten esa integración, finalmente como beneficio para el cliente le estamos diciendo, te damos un descuento adicional exclusivo por ser cliente del banco y por pagar con tarjetas de crédito del banco si es que llegas a esa página. Entonces, esos son el tipo de instancias o el tipo de sinergias que pueden tener a través del Open Banking para beneficio siempre del cliente. Buenísimo. Y seguro que los clientes lo agradecen mucho. Y Pedro, como te dije, ya se nos fue el primer tiempo, ¿ah? Muy rápido. Ya vamos a nuestra segunda pausa comercial en Comunidad FinTech y ya estamos de vuelta con la segunda parte de la conversación con Pedro Segers. Divoxradio.com. Codiseñando el futuro.